Muy buenas tardes. Vamos a iniciar la mesa de trabajo sobre temas de migración. Es la Mesa Seguridad Nacional y Movilidad Internacional de Personas e Inmigración. En primer lugar, el doctor Alberto Rodolfo Sánchez nos va a platicar sobre derechos humanos y seguridad. Entonces, sin más preámbulo. Pues, muchas gracias. Gracias. La presentación es mediación, derechos humanos y seguridad. ¿Quieres con el rojo? Eso. Ya está. Sí, nada más que creo que pusieron otra presentación. Sí. La que está es precisamente la última. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por su paciencia de esperar nuestras pláticas, nuestros comentarios a temas tan importantes y relevantes que en estos momentos el país está viviendo y que ha venido, pues de alguna forma, transformándose desde hace casi 20 años en materia jurídica, en cuestión de seguridad nacional. Ustedes dirán, ¿qué hace aquí un abogado para hablar de mediación, derechos humanos y seguridad? Pues es importante, y quisiera yo iniciar, antes que nada, como escuché en algún instante a alguien que me antecedió, si ponemos la primera página, ¿no? En recordarles a ustedes que quien olvida su historia está condenado a repetirla. Y esto pareciera ser algo que es común en nuestro país. Esta frase la pronunció Jorge Agustín Nicolás de Santayana, poeta y filósofo español, cuando da la bienvenida a los visitantes del bloque 4 del campo de Auschwitz, lugar que por todos es sabido se llevaron a cabo los atentados más grotescos y deplorables contra la humanidad. La frase invita a toda generación del futuro para ser educada a través de la historia, porque el que deja atrás el pasado no aprende de ello y por esta razón tiene altas probabilidades de volver a repetirla. Quise comenzar con esta reflexión porque es precisamente lo que en estos momentos a este país nos tiene en un instante de crisis y en una coyuntura de oportunidades gigantescas. La siguiente, por favor. Es por todos conocidos que se han venido presentando a lo largo de varios años reformas importantes a la Constitución, como lo fue la reforma constitucional sobre el sistema penal acusatorio, la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal y justicia restaurativa, la reforma constitucional sobre derechos humanos y ahora la Ley de la Guardia Nacional, Ley Nacional sobre Uso de la Fuerza, la Ley Nacional de Registro de Detenciones. Cada una de estas reformas representa, la siguiente por favor, un acontecimiento de suma trascendencia para este país. Y reiterando que el que olvida su historia está obligado a repetirla, pareciera que olvidamos que esas reformas, la de 2008, la de 2011, sobre todo el inicio, que fue la de 2008, que planteó un plazo máximo de 8 años para la implementación del actual sistema penal, que adicionó a los artículos 17 y 18 de la Constitución precisamente los mecanismos alternativos de solución de conflictos y que estableció la puerta para cambiar el sistema penal y su visión respecto a las víctimas y a los imputados con la creación
de un nuevo paradigma que es la justicia restaurativa, que no es nada más y nada menos que la columna del sistema penal actual. La siguiente, por favor. Quisiera yo tener presente el artículo 17 de la Constitución, que en los párrafos 3º y 5º establece que siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos de forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. Y las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias en la materia penal, regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial. Esto, el artículo 17 y la siguiente lámina, el artículo 18, establecen precisamente lo que supuestamente para nosotros es el cambio de paradigma en nuestro sistema de derecho. Es decir, de un sistema al que la mayor parte de los abogados y muchos de los profesionales que se dedican al tema de la seguridad estamos acostumbrados, porque así nos educaron, que se llama la confrontación y el conflicto, que no nos ha llevado a nada, la muestra es muy clara, sino a acrecentar la violencia cada día más en nuestro país. Abrió la puerta la adición al artículo 17 y al artículo 18, precisamente la inclusión de los mecanismos alternativos de solución de controversias. El artículo 18 dice: solo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente separados. Y el párrafo 6º dice: las formas alternativas de justicia deberán observarse en la aplicación de este sistema siempre que resulte procedente. Vuelvo a repetir, abrió la puerta a un supuesto cambio de paradigma, la confrontación. Porque en todos los niveles empezó, o más bien inició el cambio de un sistema judicial en el cual teníamos la base escrita y la confrontación entre las partes para generar y abrir la puerta a la responsabilidad de todos los involucrados en el sistema del proceso en México, de todos y cada uno. Y esa preparación, esa implementación para tener un sistema penal acusatorio actual nos llevó 8 años. Y debo decirles con mucha pena, porque estuve en las sesiones de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría encargada para llevar a cabo la implementación, que faltando 6 meses para que el término se agotara, había estados de la República que no habían ejercido el presupuesto precisamente para la implantación, para la estructura, para la capacitación, para la educación, y para que tuviéramos conocimiento, todos y cada uno de los involucrados en el nuevo sistema, de las responsabilidades y las capacidades que tendremos que desarrollar para llevar a cabo eficazmente un nuevo sistema llamado penal acusatorio en México. Y eso, señores, es muy vergonzoso. Pues llegó el término, 2016, se generó la apertura del sistema en la Ciudad de México, en otros estados se fue abriendo poco a poco, y finalmente la historia se olvidó. ¿Por qué se generó esta reforma? ¿Por qué se llevó a cabo? Y antes de entrar al análisis de fondo, viene la siguiente lámina, por favor. Los derechos humanos. Lo que los tiene aquí a ustedes, las palabras que escuché expresar a una de las personas que me antecedieron, es precisamente la constante, permanente y continua violación a los derechos humanos en nuestro país. Eso, señores, no es cuestión de ahora. La siguiente, por favor. La reforma constitucional del 10 de junio de 2011, 10 de junio de 2011, para los que tenemos edades entre los 40 y los 60 años, servidor,
recordaremos un 10 de junio de 1972, secuencia de 2 de octubre de 1968, momentos trascendentales en la vida de este país. Instantes que cambiaron la vida política, jurídica, social y económica de este país. Y la reforma de 10 de junio pareciera no haber marcado la confirmación de que esos hechos allí están en nuestra historia y no los podemos olvidar. Y no los debemos olvidar. ¿Y qué sucede con la reforma de 2011? La reforma de 2011 se convierte nuevamente en un llamado cambio de paradigma acerca de cómo observar a los derechos del hombre. Y hubo tantas personas y profesionales y juristas que discutían y criticaban que cómo es posible y dónde quedaron nuestras garantías individuales y por qué derechos fundamentales. Una discusión que hasta la fecha, y yo no tengo bien cierto, yo no sé si ustedes en el ámbito de la cátedra, si ya terminó la discusión y si queda claro que la integración de los derechos fundamentales a nuestra Carta Magna fue para acabar con la violación de los derechos humanos de manera flagrante que llevó a México a reconocer, a firmar, a comprometer y a ratificar convenios internacionales, tratados internacionales sobre derechos humanos. Esto, señores, es muy importante. ¿Y por qué se generó esta reforma en el 2011? ¿Por qué la de 2008? ¿Y por qué estamos hablando de derechos humanos hoy en este tema tan importante como es la seguridad? Porque la historia se repite. Estamos hablando de la creación de una institución del gobierno para salvaguardar la protección, seguridad, integridad de todos los ciudadanos de este país. Y pareciera que no nos entendemos. Pareciera que la discusión que ya se agotó porque ya se generó la ley y las leyes reglamentarias, todavía sigue y sigue y sigue y nos vamos a tardar ¿cuánto más tiempo en entender que los derechos humanos se respetan? Que los derechos humanos están para ser respetados y no violados. Hace tiempo escuché en la calle mencionar a alguien que es que la Constitución y los artículos de la Constitución se hicieron para violarse. Y después me tocó estar en una cátedra, en una escuela. Y con mucho enojo y con mucha inquietud tuve que decirle a los estudiantes de Derecho, por cierto, señores, ustedes tienen la gran responsabilidad de que esa frase la gente no entiende el alcance de lo que está expresando, es una falsedad. No, señores. La Constitución se hizo para regir nuestra vida en sociedad, para fijar las normas y conductas bajo las cuales nos vamos a dirigir en convivencia con los demás, y se hizo para respetarse, no para violarse, como a diario parece que en un momento estamos simplemente observando que así suceda. No. Entonces, para avanzar más rápidamente, esta reforma constitucional de los derechos humanos de 2011, la siguiente, por favor, abrió un paradigma importante que es el cambio de convencionalidad en el Poder Judicial. Esto no fue otra cosa más que simplemente que los tribunales en México, para resolver sobre los asuntos que se les plantearan, tienen que tomar en consideración los tratados internacionales. Y perdónenme, otra situación que me llama la atención. ¿Cuántos abogados, cuántos profesionales están preparados aquí para en la presentación de sus demandas a los tribunales hagan valer los tratados internacionales? Parece que no. No, señores.
Los tratados internacionales no los suscribió el Estado mexicano para simplemente tomarlos en cuenta en algún instante y hacerlos cumplir. No, los tomaron, los firmaron, los ratificaron para que nosotros los apliquemos y los hagamos y los invoquemos cuando tengamos que hacer valer nuestros derechos. Concluyo, señores, en algo muy importante. La ley de la Guardia Nacional, que no pretende, el camino está iniciado como muchos y algunos antecesores a la palabra ya lo mencionaron. Es un camino que ya viene recorriéndose desde hace mucho tiempo, con distintos nombres en distintas formas, pero la realidad es que hay que cumplir y satisfacer una necesidad. Esa necesidad se llama la seguridad nacional. Seguridad nacional, la seguridad del país, la seguridad de la sociedad. Y encontré algo muy importante que en el tema de los mecanismos alternativos de solución de conflictos pareciera que no tuviera aplicación con la seguridad nacional y muchísimo menos con la Guardia Nacional. Pues no, señores, gracias a Dios existe en su artículo 40, fracción 10ª, que habla de la capacitación y profesionalización. Menciona la capacitación y profesionalización que reciban los agentes, considerará los estándares nacionales e internacionales en la materia y deberá incluir al menos los aspectos siguientes. Fracción 13ª. Medios y métodos de solución pacífica de conflictos. Señores, entonces, estamos hablando de que el cambio de paradigma y la introducción de los mecanismos alternativos al artículo 17 y 18 de la Constitución, que poco se conoce, que poco los profesionales del derecho queremos aplicar, porque esto parece una lucha eterna en cuanto a la educación que recibimos, de que estamos educados para la confrontación, para el conflicto, y aquí gana el más fuerte, y cóbrame cuando puedas, y te hago daño hasta que yo quiera. No, señores, los mecanismos alternativos de solución de conflictos vienen a plantear un cambio de paradigma en esa cultura jurídica. O resolvemos las cosas de manera pacífica y no a través de la violencia, o no vamos a llegar a ningún otro camino más que a escalar y escalar y escalar. Y recordaba yo hace un momento platicando con alguien que efectivamente hace algunos años, cuando la Policía Federal tuvo que enfrentar un bloqueo en la Carretera del Sol por parte de manifestantes, llegó el comandante con su grupo de fuerza, se cruzó, dialogaron y se retiraron. Me pareció extraordinario. Me parece extraordinario los ejemplos de ese tipo de acciones donde con la capacidad que deben de tener nuestros servidores públicos encargados de la seguridad pública, deben de adquirir las herramientas suficientes para tener elementos suficientes y diferentes al uso de la fuerza pública para poder dialogar y hacer comprender a las personas y entrar en reflexión e invitar, persuadir y trasladar de un zapato al otro a las personas para que comprendan que esta es una solución viable y una solución real y que se encuentra en la Constitución. Ese es un punto que fija. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Que todos tenemos responsabilidad en esto. Todos tenemos responsabilidad. Si cuando yo voy en la calle, si me encuentro con alguno de ustedes, si nos rozamos, fíjese, y lo expreso con enojo, mi ira, mi enojo que traigo, está marcando que estoy afectado, que estoy dañado, que esta cultura que impera en la sociedad se llama violencia. Violencia física, violencia emocional, violencia económica, violencia social, violencia jurídica. Ya basta, señores. Ya basta. Hagamos una reflexión. ¿Qué va a suceder si yo le demuestro a mi hijo que el camino de la violencia no es el camino? Y si yo salgo a la calle ahorita y me confronto con una persona y me agarro a los golpes, ¿qué va a suceder? Que no soy congruente. Y esta palabra congruencia la he pensado mucho
a lo largo de mi vida profesional, 38 años de ejercicio profesional como abogado, 25 como negociador, 10 casi como certificado profesional para ser mediador privado certificado por el Tribunal Superior de Justicia, y tengo que decirles, yo estoy convencido de que la solución pacífica está en nuestras manos y que cada quien tiene una forma diferente de poder llevarla a cabo. Nada más trabajemos para descubrirla, trabajemos para adquirirla y llevaremos este país a otras dimensiones muy diferentes. Muchas gracias, señores. Muchas gracias, doctor. Es difícil hacer la tarea de moderador cuando hay contenidos tan interesantes, pero sí les pido de favor que se atengan al tiempo en orden a el respeto de los compañeros y del auditorio. Le doy el uso de la voz, para no perder más tiempo, al doctor Juan Carlos Calleros Alarcón, que nos va a platicar sobre el nexo entre la seguridad nacional y la migración. Le pido de favor que se atenga al tiempo. Cuando suene la campanilla, empecemos ya ahí. No, no se preocupe, muy interesante. Muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Agradezco a la Universidad Unipol y a la Escuela en Estudios de Posgrado en Derecho la invitación para estar aquí con ustedes, platicarles en buena medida este tema que tuve oportunidad de trabajar cuando fui investigador y asesor en el Instituto Nacional de Migración entre los años 2005 a 2012 y posteriormente también en otros ámbitos de responsabilidad del poder público, en la Presidencia de la República en particular, del 2012 hasta el 2016. Bien, el nexo entre seguridad nacional y migración, si me hacen favor de poner la siguiente lámina, para ello primero debemos repasar el concepto de seguridad nacional, que es sumamente elusivo, y lo podemos ver que fácilmente puede ser confundido con otros términos anexos o colaterales como seguridad interior o seguridad pública, en ciertos contextos seguridad fronteriza. Bueno, el concepto de seguridad nacional fue desarrollado durante la Guerra Fría por los Estados Unidos con la doctrina de seguridad nacional y que tenía que ver con la protección de su espacio territorial y sus esferas de influencia en el mundo frente a la Unión Soviética. Con el tiempo, México también adoptó algunos rasgos del concepto de seguridad nacional. La definición básica comienza por la capacidad de un Estado para preservar la integridad física de la nación, su territorio y el control de sus fronteras. Sin embargo, desde los años 70, la seguridad nacional también incluye otras dimensiones, como mantener relaciones económicas con el resto del mundo, proteger el medio ambiente, por ejemplo. Estados Unidos incluyó esa dimensión en su concepto de seguridad nacional en los años 80, pero también las instituciones y el gobierno de ataques provenientes del exterior. En el caso de México, en la Ley de Seguridad Nacional se incluye en el artículo 5 una definición compacta. Podemos extendernos mucho sobre distintas concepciones de seguridad nacional, pero en el artículo 5 podemos ver esta definición, digamos, compacta. Si me hacen favor de poner la siguiente lámina. México define como la condición de soberanía, es una condición, ¿no? La seguridad nacional es una condición, es una circunstancia de soberanía, integridad territorial y salvaguarda de instituciones nacionales, más la gobernabilidad democrática y el Estado de Derecho. Es decir, incluye a las tres variables fundamentales, que es la soberanía, integridad territorial, salvaguarda de instituciones, pero también se extiende a preservar las instituciones democráticas y la gobernabilidad democrática. La siguiente, por favor.
Bien, estos son algunos de las diferencias que podremos ver rápidamente entre los conceptos de seguridad nacional de los Estados Unidos y el de México. No son lo mismo, a pesar de que Estados Unidos en muchas ocasiones quiere imponer su concepto de seguridad nacional, pues cada nación, sobre todo en el hemisferio occidental, tiene la posibilidad de definir sus propios elementos dentro de seguridad nacional, de acuerdo con la Declaración sobre Seguridad Hemisférica del 2003, realizada aquí en la Ciudad de México, con participación de todos los integrantes, todos los países del hemisferio occidental, también con Estados Unidos ahí. Bien, antes del 11 de septiembre del 2001, que es un parteaguas desde luego en este tema, Estados Unidos siempre considera a su seguridad nacional fronteras afuera, es decir, las amenazas vienen de afuera de su territorio. Mientras que en México el concepto de seguridad nacional, muchas veces confundido con seguridad interna, ha tenido que ver con fronteras adentro, es decir, con la búsqueda de enemigos internos que estarían buscando desestabilizar al régimen, digamos, por vía de guerrillas o de presencias extranjeras de tipo comunista, etcétera. La dirección de las amenazas en Estados Unidos son directas a su territorio, mientras que en México son indirectas. Hay muy pocas amenazas directas, sino básicamente indirectas dirigidas hacia los Estados Unidos. Las acciones para contrarrestar las amenazas pueden ser militares, de inteligencia en Estados Unidos, en México diplomáticas y militares. El control del armamento, muy importante. Estados Unidos tiene control de su propio armamento. En el caso de México no lo tenemos tan estricto. El control migratorio, que es el tema que nos ocupa, en Estados Unidos tiene énfasis en las fronteras, mientras que en México tenemos mayor énfasis en el interior. No nos preocupa tanto tener una frontera impenetrable en el sur, porque podemos estar haciendo acciones de control migratorio a lo largo de todo el territorio. La vinculación entre seguridad pública y fronteras en Estados Unidos tiende a ser débil, mientras que en México tiende a ser muy estrecha. Estamos hablando de seguridad pública, en este caso. Siguiente, por favor. Los recursos a la seguridad en la frontera sur en Estados Unidos son crecientes, en México son limitados. Los recursos a la seguridad en la frontera norte en Estados Unidos se han estancado porque no consideran que Canadá sea un gran problema a su seguridad nacional. En México es creciente. Los requerimientos de visa sí los pide Estados Unidos para México, México no los pide para Estados Unidos. El requerimiento de pasaporte de sus nacionales que requieren reingresar desde Estados Unidos o desde México, Estados Unidos sí le pide pasaporte a sus connacionales para reingresar a su territorio desde el 2007. México no necesariamente le pide pasaporte a sus connacionales que están en Estados Unidos para ingresar a México. El manejo fronterizo es centralizado en el caso de Estados Unidos y en el de México descentralizado. Siguiente, por favor. Bien, la Ley de Seguridad Nacional entiende las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, que conlleven a la protección de la nación mexicana frente a amenazas y riesgos que enfrente nuestro país, la preservación de la soberanía e independencia nacionales, la defensa del territorio, el mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de gobierno. Siguiente, por favor. Esta es una continuación. Siguiente, por favor. Bien, hay que distinguir que algunas amenazas son más probables que otras. Algunos riesgos son posibles, pero no necesariamente probables. Algunos riesgos pueden ser de seguridad pública, no tanto de seguridad nacional. Debemos tener también una atención a las amenazas, a la seguridad nacional, con responsabilidad y seriedad, pero sin paranoias. Esto es muy importante porque a veces nos enfrascamos en mantener una seguridad estricta y llegamos al término paranoico. Eso continuaremos o lo mencionaré, abundaré, mejor dicho, al final de la presentación. El control migratorio, sin embargo, no debe dislocar ni alterar la vida fronteriza.
antes bien debe contribuir al desarrollo económico regional. Siguiente, por favor. Solo para aclarar también este término de seguridad fronteriza son las acciones realizadas para salvaguardar la seguridad de las fronteras, así como la integridad y el respeto de los derechos humanos, tanto de los habitantes de estas zonas como de los migrantes. Siguiente, por favor. A partir de los atentados del 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos, el reforzamiento de las medidas de seguridad y la lucha contra el terrorismo han dado respuesta o dieron respuesta con la resolución 1373 del Consejo de Seguridad Nacional de las Naciones Unidas, que pide, exige, obliga a todos los Estados miembros, incluyendo México desde luego, a reforzar sus controles migratorios. No es una opción, es parte de la resolución 1373 del Consejo de Seguridad. México, a través de sus instituciones involucradas en la seguridad nacional, se ha dado a la tarea de reforzar consistentemente la seguridad a lo largo de las fronteras norte y sur. También ha incluido, entre ellos, la revisión exhaustiva a pasajeros y equipaje, y eso ha dado por resultado, entre otras, pues los controles biométricos o la inclusión de información biométrica en los pasaportes y en las visas, de lo cual tengo entendido nos van a hablar un poco más adelante con más detalle. También se han integrado las llamadas listas de información avanzada de pasajeros, PAIS por sus siglas en inglés, Passenger Advanced Information Systems, alimentadas por agencias de inteligencia de todo el mundo, particularmente de Estados Unidos, de Europa, de Israel también. En México tenemos el Sistema Integral de Operación Migratoria, dentro del Instituto Nacional de Migración, o el SIOM, el COBADA, dentro de la Secretaría de Gobernación, y la cooperación con Estados Unidos por vía de la Iniciativa Mérida para reforzar nuestros sistemas en materia de software, de equipamiento y de producción de visas con tecnología de punta para detectar posibles internaciones al territorio nacional con propósitos lesivos a la seguridad nacional, pero también sirve para identificar a quienes vienen a México no de buena fe, sino para generar alguna lesión a la seguridad pública o a la seguridad fronteriza. Siguiente, por favor. Bien, aquí están listadas algunas de las amenazas incluidas en la Ley de Seguridad Nacional, por ejemplo, espionaje, sabotaje, terrorismo, rebelión y traición. Bajo riesgo, agencias de inteligencia del mundo, pero también es un riesgo. El riesgo medio, agencias de inteligencia del continente americano. Y un riesgo especial, Al-Qaeda, o lo que fue Al-Qaeda, ahora Estado Islámico, Rusia y China. Aquí podríamos incluir también dentro del riesgo especial los ataques cibernéticos, en todos, ¿sí? Interferencia extranjera, por ejemplo. Aquí yo asumo, propongo, que el mayor riesgo a la seguridad nacional de México no es el terrorismo, ni siquiera son los ataques económicos, es el intervencionismo de las potencias mundiales, particularmente Estados Unidos. Siempre lo ha sido históricamente y lo sigue siendo, como podemos ver con la reciente amenaza de imponer aranceles a México a partir de un tema migratorio, no a partir de un tema comercial. Lo que siempre se le pedía a México de no cruzar temas en negociación, ahora lo está haciendo el mismo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ¿verdad? Bien, el bloqueo ante delincuencia organizada, ahí tenemos al narcotráfico internacional como un riesgo especial, riesgo de secesión muy bajo, pero en su momento llegó a ser más o menos medio, del EZLN en Chiapas, apoyado por algunas instituciones europeas. El bloqueo a operaciones navales y militares, riesgo medio por el narcotráfico, riesgo especial, aquí tendría que ser incluido desde luego ataques cibernéticos. Contra la aviación, Al-Qaeda, Estado Islámico como riesgo especial, ataques cibernéticos desde luego. Siguiente, por favor. Contra el personal democrático, contra la navegación, financiamiento al terrorismo, bloqueo inteligencia contra inteligencia y a la infraestructura estratégica. Siguiente, por favor.
Frente a la seguridad en las fronteras, particularmente a través del Instituto Nacional de Migración, se han reforzado los controles por vía también de la Iniciativa Mérida, con apoyo de Estados Unidos. En su momento, se ha digitalizado el Registro Nacional de Extranjeros, se han adoptado los biométricos, el Sistema de Información Avanzada de Pasajeros. Adelante, por favor. Siguiente, voy a pasar directamente a las conclusiones. Las conclusiones, o bueno, perdón, una antes, si es tan amable. Aquí hay algunos problemas que surgen en materia de seguridad en México, y es la relación con la movilidad internacional de personas y con la migración. Primero, ¿qué tan confiables son las listas de información de avanzada de pasajeros? Porque en ocasiones ocurre que hay errores o que hay homonimias. ¿Cómo podemos atacar o cómo podemos solucionar que algunas personas viajando tranquilamente sean detenidas o sean rechazadas o sean procesadas mediante segunda revisión debido a errores en la información contenida en sus fichas particulares de inteligencia? Segundo, la seguridad cibernética de la información en sistemas de operación migratoria. ¿Qué tan confiable es que no vaya a haber ataques a estas listas o a otros datos que tienen los sistemas de control migratorio? Tercero, los sistemas biométricos que sean confiables y verificables. ¿Qué tan confiables son estos sistemas biométricos? Lo que mencionaba después, homonimias y posibles errores en la información de inteligencia. Y por último, la ausencia del habeas data en los derechos de los afectados. Antes se mencionó también esta institución de habeas data para que los ciudadanos puedan revisar las listas en donde está su información y que sea la correcta. Bueno, esto es muy delicado cuando resulta que en las fichas de inteligencia las personas tienen ahí información, por ejemplo, de estar vinculadas con organizaciones terroristas o con organizaciones delictivas y que no sea cierto. Me ha tocado ser parte de algunos casos o estar enterado de manera muy cercana con algunos casos en donde ciudadanos extranjeros viviendo en México que quieren optar por su naturalización no lo pueden hacer porque tienen alguna ficha o alguna alerta migratoria, pero la información es equivocada y no hay mecanismos para que ellos provean información que corrija esa percepción. Y además también las disposiciones migratorias y de seguridad nacional impiden informarle a esta persona que tiene este problema. Pues para concluir, solamente decir que estos son temas que espero sean abordados, estoy seguro que van a ser abordados con mayor detalle por los siguientes panelistas. Les agradezco su atención y su interés. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor, y sobre todo también por atenerse al tiempo, porque sí vamos así como rayando y los estómagos de nuestros compañeros van a agradecer que agilicemos el tema, ¿no? Le voy a dar el uso de la voz, siguiendo con el orden que tengo aquí delante, a la senadora Nestora Salgado García, que nos va a platicar sobre el tema de inmigración y derechos humanos. Senadora. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarme a este panel que es tan importante. Claro que ustedes siempre lo ven con el ojo más académico y el tema es muy académico. La política migratoria, pues, diferente en cada país. Yo vengo más bien como mirándolo con el ojo como lo mira el pueblo. Como lo mira el pueblo que lo sufre, los derechos humanos que han sido atropellados, el migrante que verdaderamente sufre esto en carne propia, como lo sufrí yo al ser migrante desde los 18 años, muy jovencita en un país diferente, con otra lengua. Entonces yo lo vengo a exponer con otra mirada.
La movilidad de personas en el mundo es un fenómeno que está condicionado por múltiples causas y circunstancias. Según información del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, se estima que 400,000 personas cruzan la frontera sur de México de manera irregular cada año, rumbo a Estados Unidos. Lo cierto es que esos números no alcanzan a dar cuenta de tantas vidas, tantas historias, proyectos y sueños que llevan las personas en su tránsito. Por ello, en los últimos años, la migración ha experimentado cambios importantes en el volumen, modalidades, origen y destino de los flujos migratorios. Según información de la Organización Internacional para la Migración, el corredor migratorio México-Estados Unidos es el más transitado del mundo. Al ser Estados Unidos el principal destino de la migración mundial actualmente, la situación de las personas migrantes conllevan varias dificultades, entre las que se encuentran la falta de empleo, adaptación, aceptación y sobre todo hacer valer sus derechos. La migración, la discriminación, la extorsión, la tortura, los malos tratos y una lista creciente de conductas que atentan y vulneran la dignidad y la integridad de personas migrantes constituyen elementos que dan forma a una realidad cotidiana inaceptable para cualquier democracia y para la vigencia del Estado de Derecho. Cabe destacar que para la protección de los derechos humanos de los migrantes existen 16 instrumentos internacionales, porque es un fenómeno social en el que nos converge mujeres, hombres, adolescentes, niñas y niños y adultos mayores. Además de que se puede encontrar delitos de carácter internacional, como la trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, explotación laboral, discriminación y violencia contra la mujer. Por ello, en el marco de esta cuarta transformación, es indispensable generar todas las acciones necesarias en defensa de las y de los migrantes. Los objetivos del desarrollo sostenible señalan la necesidad de promover y proteger efectivamente los derechos humanos y libertades fundamentales de todas y de todos los migrantes, especialmente los de las mujeres, las niñas y los niños, sea cual sea su estatus migratorio. Tenemos un rol clave que desempeñar para garantizar una respuesta significativa, equilibrada y fundamentada en la migración. En primer lugar, tenemos la responsabilidad de adoptar leyes de migración adecuadas que hagan efectivas las obligaciones internacionales contraídas por los Estados en virtud del marco de tratado internacional o tratados internacionales, especialmente en lo que se refiere a las normas de derecho humano y a las normas laborales. Las y los legisladores y también los gobiernos pueden y deben promover políticas justas y eficaces con el objetivo de maximizar a los beneficios que conlleva la migración. Al mismo tiempo, tenemos que abordar los desafíos reales a los que hace frente los países de acogida, tránsito y origen. Por esto, resulta necesario que este gobierno ofrezca las respuestas a preguntas fundamentales sobre la migración, como las relativas a la causa profunda de este fenómeno y a las posibles respuestas en el plano de las buenas políticas y buenas prácticas, así como las que tienen que ver con los desafíos para las y los migrantes en relación con el bienestar, el desarrollo y la cohesión social a nivel nacional. Debemos de reafirmar el compromiso del Estado mexicano con los derechos humanos de las personas migrantes, y este debe comenzar a hacerse realidad en el trabajo en las instituciones del propio Estado. Estamos llamados a proponer un enfoque equilibrado a la elaboración de leyes y políticas eficaces que aborden los derechos humanos de las y los migrantes en la gobernanza de la migración.
Compañeras y compañeros, tenemos que promover estrategias, integrar programas, recoger propuestas y recomendaciones de las comunidades, sus miembros, sus organizaciones y órganos consultivos tendientes a elevar el nivel de vida de las personas migrantes. Es momento de proteger los derechos de las personas migrantes. Tenemos que doblar los esfuerzos para seguir construyendo un puente de entendimiento a partir del cual se puede articular una agenda comparativa o compartida que mediante la asociación de iniciativas y programas de trabajo y a largo plazo contribuyan al mejoramiento e integración de las comunidades migrantes. Tenemos que transformar la política migratoria para dar paso a una política centrada en la seguridad personal, el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes en tránsito y necesitadas de protección internacional. Es fundamental acabar con las políticas persecutorias y violentas de detenciones, encarcelamientos y deportaciones. ¿Por qué yo hago este comentario? Porque estamos hablando con universitarios, porque tenemos que juntos trabajar pues estos temas. Es como para mí penoso que en el tema de derechos humanos los mexicanos tengamos que salir a otros países para demandar y pedir respeto al derecho humano. Tenemos que acudir a la Corte Interamericana, por ejemplo, a la OEA, para que pongan atención en nuestros derechos, en la violación de los derechos humanos en México y en otros países. Yo creo que fundamentalmente tenemos que lograr para que la paz sea verdaderamente y el respeto, siempre tenemos que anteponer el derecho humano y el respeto a los derechos humanos. Y que verdaderamente se habla mucho del tema de derechos humanos, del respeto de derechos humanos, pero pareciera que en práctica no lo hubiera. Porque de verdad, si el derecho o el respeto humano se diera un poco, no estuviéramos tocando estos temas. Es importantísimo, de verdad, es importantísimo hacer políticas o hacer planes de trabajo, o de verdad quisiera transmitirles esto para que el respeto y el derecho humano sea verdadero. Yo lo sufrí en carne propia, por eso acepté venir a esta ponencia de migración, y ya que se está hablando mucho de los derechos humanos, pues muchísimas gracias por su atención y la oportunidad. Muchas gracias, senadora. Ahora se va a retirar por cuestiones de agenda, pero muchas gracias por habernos acompañado. A continuación, siguiendo el orden del día, pues les voy a platicar sobre las políticas migratorias en relación a Centroamérica y a la frontera sur. Pues yo soy Carlos Barrachina, profesor de la Universidad de Anáhuac y de Unipol también. Entonces, fíjense que mientras se va cargando la presentación, estamos en un momento absolutamente clave, ¿verdad?, con el tema de las caravanas de migrantes, con el tema de la reformulación de la política migratoria mexicana, con el tema de la presión de los Estados Unidos. Estamos con dos visiones absolutamente distintas. Una, la visión centrada en la seguridad que está promulgando, que está defendiendo el gobierno de los Estados Unidos, y otra, la centrada en las políticas económicas de desarrollo, que es la que el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, está tratando de impulsar desde antes de la asunción de
del actual gobierno y sobre todo después de la conferencia de Marrakech del 10 de diciembre del año pasado. Si me hacen el favor de poner mi presentación, pues se lo agradecería mucho, que no es esta, para si quieren repetir la suya. Es que fue muy interesante. Entonces, bien, es esa del contexto geopolítico, efectivamente, de la frontera sur. Ok, muchas gracias. Vamos adelante. Les voy a platicar rápidamente, en ese contexto que les he planteado, sobre la frontera sur. Vamos a la siguiente, por favor. Si pueden ver un poquito las diapositivas, ahí estamos marcando 2 mapas de la frontera de México con Guatemala y Belice. Hay 8 puntos fronterizos fundamentalmente, 2 en Quintana Roo, 1 en Tabasco y los otros 5 en Chiapas. Hay 3 puntos fundamentales entre estos 8 de paso de migrantes documentados e indocumentados, que son Chetumal por una parte, por otra parte el Ceibo en Tenosique y por otra el 1 y el 2 que están por Tapachula, ¿verdad? Vamos adelante, por favor. Sobre todo aquí se ven otra vez las fronteras, Ciudad Hidalgo, Talismán, Ciudad Cuauhtémoc, son sobre todo las zonas donde hay más paso de migrantes y toda esa zona tiene una gran cantidad, es por donde están pasando las caravanas. El Ceibo en Tenosique es por donde están pasando sobre todo, y Betel-Corozal, que está en Chiapas, cerca de Palenque, es por donde están pasando los migrantes hondureños, sobre todo, indocumentados básicamente, y por Chetumal, por Subteniente López y La Unión, nos encontramos otro tipo de tráfico, sobre todo relacionado con crimen organizado y con otro tipo de actividades, pero también con nigerianos, con chinos y con algunos centroamericanos que se desvían por allá en la ruta de ir hacia Quintana Roo, no como zona de tránsito, sino como zona de destino. Vamos a la siguiente, por favor. Se señala que son muchos los cruces fronterizos en la frontera entre Guatemala y Belice y que es muy porosa la frontera, y eso es cierto, pero la verdad es que es tan fácil pasar. Yo he sido profesor de la Universidad de Quintana Roo 14 años, o sea, conozco muy bien el territorio y todo esto que les estoy explicando se deriva de trabajo de campo. Hay muchos pasos, efectivamente, pero es muy difícil pasar por la mayoría de ellos. Hay muchos humedales, hay mucha selva y es muy fácil pasar por los sitios normales. Para que tengan una idea de la dificultad que tienen hondureños o guatemaltecos o salvadoreños de llegar hasta Tapachula o hasta el Ceibo, les comentaré que desde la frontera de Honduras hasta el Ceibo hay 5 o 6 horas en camión para poder llegar. Hay más o menos 350 kilómetros de distancia. Desde El Salvador a la ciudad de Guatemala son 3 horas, desde la ciudad de Guatemala hasta Tapachula son otras 3 horas, 4 horas como mucho. Estamos hablando de distancias muy cortas, entonces es muy sencillo, es relativamente fácil el poderse desplazar hacia la frontera mexicana, tanto desde Honduras como desde El Salvador, como por supuesto desde Guatemala. La mayor parte de la migración guatemalteca además está centrada en los departamentos del norte, que tienen un tránsito muy frecuente con México. Hay una relación bastante importante. Vamos adelante, por favor. Aquí tenemos una fotografía de una serie de rutas desde Playa del Carmen hacia Chiapas, hacia Tabasco, de autobuses de línea regular. Está la frontera de Belice y luego también la del Ceibo, ¿no? Vamos adelante, por favor. Fíjense, ingreso de visitantes documentados. Se está hablando ahora de que las caravanas están generando un fenómeno de xenofobia y de resistencia en México, porque existe la idea de que con el aumento del paso de migrantes indocumentados se puede aumentar los riesgos a la seguridad nacional. Pero eso es relativamente absurdo, porque estamos acostumbrados en la frontera a ese tránsito de migrantes documentados e indocumentados también. Estas líneas que están ustedes viendo son los cruces que de forma regular se producen en las diferentes fronteras. Es muy elevado el número.
por la de Talismán, ¿verdad? Está pasando más de 1.200.000 personas entre el año 2006 y el 2018. Por Chetumal están pasando casi 800.000 personas en todo este periodo, ¿verdad? Estamos acostumbrados por las tarjetas de trabajador fronterizo y por las tarjetas de visitante local a que haya una interacción documentada de guatemaltecos, sobre todo y beliceños, en la frontera, a lo largo de toda la frontera. Y estamos también muy acostumbrados a encontrar tránsito de indocumentados. Vamos adelante, por favor. Estas son las tarjetas que les estoy hablando y su anualidad. Vamos adelante, por favor. Vamos adelante para no alargar. La presencia de centroamericanos en México, vuelvo a insistir, y sobre todo de centroamericanos, y ese paso es muy importante, ya les digo. Fíjense, en la frontera número 1, 5.871.000 pasos, en la 2, 10 millones en estos años, en la 3, 1.225.000, o sea, en Chiapas estamos hablando de 17 millones de personas que han estado cruzando desde el año 2006 hasta el año 2018. Por la frontera, gracias a Dios, que es la número 4, que es por donde, por ejemplo, no hay casi control migratorio y por ahí es muy sencillo el tránsito, pero es difícil pasar porque las montañas de los Cuchumatanes, que es de donde vienen todos los migrantes centroamericanos de la guerra, sobre todo, que están todavía residiendo en el municipio de Bacalar, por ejemplo, y en zonas de Campeche, Bacalar en Quintana Roo, ellos vienen de esas zonas, de esas cordilleras, pero es muy difícil el tránsito por ahí para las caravanas porque son 4.000 y pico metros de altura lo que tienen que transitar. Vamos adelante, por favor. Esta es la parte de Campeche y de Tabasco con el Petén guatemalteco. Ahí no vamos a encontrar puntos fronterizos y es muy difícil el tránsito, primero por la facilidad del Ceibo y de Betel Corozal, y también por los humedales y por la selva que encontramos en el camino. Vamos adelante, por favor. Hay algo interesantísimo, la frontera del Ceibo, en Tenosique, que fue inaugurada en el año 2009 y que tiene unas instalaciones espectaculares de primer mundo, que se las he mostrado antes, pero no se las he reseñado. Tuvo un creciente paso de migrantes, sobre todo entre el año 2009 y el año 2014. En el 2014 hay un cambio en la política migratoria mexicana que se endurece, que empieza a cambiar después de la adaptación a la reforma de la ley migratoria del año 2011 y empiezan a pasar migrantes documentados, empiezan a haber muchos menos cruces por el Ceibo. Vamos adelante, por favor. Quiero adelantar, vamos a ir adelantando hasta una diapositiva que les diga, solamente para ir, vamos adelante, luego regresamos, vamos adelante. Esa gráfica de retenidos, fíjense, los regresados por México, 2.146.852 centroamericanos entre el año 2001 y el año 2018. 2.146.000, cuando ahora nos estamos preocupando por las caravanas de migrantes que están integradas por 6.000 personas, por 1.000 personas, por 500, no estamos recordando que el paso de indocumentados ha sido una constante. Esos han sido los que han sido asegurados, los sofismos son muy presentados el sofismo, ¿verdad? Realmente son capturados por el Instituto Nacional de Migración. Me acuerdo una delegada de migración, amiga mía, que me dice, vamos a rescatar migrantes. Y digo, no, vas a capturarlos. Porque es lo que se está haciendo en buena parte de la República, por mucho que le cambiemos los nombres, ¿no? 2.146.852 migrantes. Entonces, hemos tenido varios tránsitos en la política migratoria. Una política migratoria reactiva entre el año 2001-2007 más o menos, en el que se privilegiaba el concepto de seguridad nacional, en el que se reaccionaba el 11 de septiembre del 2001 y en el que se trata, en cierta manera, de controlar, de ver al migrante, a la persona,
como una amenaza a la seguridad nacional. Tenemos una etapa que va desde San Fernando de Tamaulipas y la caída de Cecilia Romero como comisionada del Instituto Nacional de Migración hasta el 2014, de relativo asentamiento de la idea del concepto de los derechos humanos en el discurso. ¿Por qué? Porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos emite una serie de informes en los que se está señalando que se está secuestrando migrantes, que el crimen organizado se está lucrando con ello y que existen situaciones muy complicadas en México de relación crimen organizado abusando de los migrantes en tránsito. En esa época que se instala en el discurso la idea de los derechos humanos, por lo menos en los papeles, se reduce el número de migrantes retenidos en el tránsito migratorio. No se reduce el tránsito de migrantes. Una tercera etapa que viene desde el 2014 hasta la fecha es una etapa más reactiva nuevamente en la que vuelve a aumentar la política migratoria. Vamos atrás unas cuantas diapositivas. Vamos a dejarlo aquí. En el 2014 precisamente, fíjense, estos son unas diapositivas del plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte. Es un proyecto impulsado por Barack Obama en el que México está más o menos de testigo y en el que el Banco Interamericano, vamos a la siguiente, el Banco Interamericano de Desarrollo en relación, vamos a la siguiente por favor, en relación con los Estados Unidos hace una inversión de un total de 8.618 millones de dólares en lo que ahora mismo el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, está señalando como ineludible, que es un plan de desarrollo para la región. 8.600 millones se estuvieron invirtiendo entre El Salvador, Honduras y Guatemala para tratar de evitar que la gente saliera de sus países. No se logró, como es obvio. La política migratoria de Barack Obama fue doble. Por una parte hubo muchos migrantes regresados hacia Centroamérica, por otra parte se trató de impulsar esta política. Vamos adelante, por favor. Vamos a pasar a la siguiente. Ok. Frontera Sur y Seguridad Nacional. La pregunta es ¿qué es y quién la define? Migración indocumentada, actividades del crimen organizado, contrabando tradicional, pandillas tradicionales. ¿De qué estamos hablando? El año pasado fue clave y este año lo está siendo también. En agosto del 2018 todavía y en septiembre del 2018 todavía el gobierno del presidente Peña Nieto todavía está colaborando con los Estados Unidos en políticas de securitización y nos encontramos al canciller Videgaray en reuniones tratando de establecer alianzas que privilegian el concepto de seguridad, que es lo que ahorita Donald Trump está reclamando. En octubre del 2018, en la segunda Conferencia para la Prosperidad y Seguridad en Centroamérica, en Washington, D.C., la entonces secretaria del Homeland Security, Kirstjen Nielsen, afirma que hay que eliminar las organizaciones delictivas transnacionales y eliminar amenazas donde quiera que éstas se originen. Ahí está Mike Pompeo, Nielsen, Mike Pence, Mike Pompeo, ahorita están reunidos con el secretario Ebrard, en estos momentos justo. Nielsen fue renunciada hace 2 meses, porque, según Donald Trump, no estaba siguiendo esas políticas de securitización con la fuerza suficiente. Lo importante, a partir del 29 de octubre del 2018, la secretaria ejecutiva del CEPAL, Alicia Bárcenas, llega a un acuerdo con Marcelo Ebrard y empiezan, vamos a la siguiente para ir concluyendo, empiezan a elaborar un plan de desarrollo integral que se firma en Marrakech, ¿verdad? Marcelo Ebrard señala, el gobierno mexicano invertirá en los próximos años poco más de 30,000 millones de dólares y cambiará su política migratoria para responder a las necesidades que requiere el sur de México y Centroamérica. Es otra visión diferente que va de la mano de la visión que tenía ese plan del Banco Interamericano de Desarrollo de fomentar
de fomentar el desarrollo económico de la región. ¿Qué pasa? Nielsen es renunciada en el mes de abril, en ese mismo mes se empieza a hablar de que Marcelo Ebrard puede renunciar, empiezan a haber tensiones, misteriosamente el plan de la CEPAL no aparece hasta hace 3 semanas, no apareció ese plan de la CEPAL con México de la mano. Hay tensiones, hay tiras, aflojas con los Estados Unidos. Finalmente se presenta ese plan y se invita a los Estados Unidos, a Europa y a Japón a participar con el liderazgo de México, y entonces Donald Trump dice: hay que ir a una política dura de securitización, no tiene sentido el tirar dinero en Centroamérica, no va a solucionar ningún problema, y empieza a señalar que México no está cumpliendo con lo que había prometido en la captura, que es lo que es, de los migrantes en tránsito hacia los Estados Unidos. Sonó la campana, no quiero faltarles el respeto, y entonces pues lo doy por concluido en este punto. Muchas gracias. Perdón, pero nos están pidiendo que las personas que tienen su gafete nos hagan favor de devolverlos por cuestiones de logística. Y mañana, con la misma mecánica que hoy se les dio, lo van a volver a recibir, porque eso es lo que nos pidieron acá. Y nos dicen que mañana la inauguración del evento formal por parte del senador Mancera es a las 9 de la mañana. Sí, la doctora. Sí. Muy bien, vamos a darle el uso de la voz, siguiendo el orden del día, a la doctora Vanessa Díaz, que nos va a platicar sobre inmigración y el tratamiento de la base de datos biométricos. Gracias. Sí, gracias. Lo voy a sintetizar. La diapositiva es información pública cubriendo los derechos de autor. Bien, empezaré por las conclusiones. No, déjenla ahí, lo vamos a ir corriendo, no hay ningún problema. Primero, quiero informarles que no existe un tratado o convención internacional sobre sistemas biométricos en términos generales, existen en particularidades. Hasta el día de hoy, los sistemas biométricos se regulan a través de las leyes de privacidad y protección de datos personales. En términos generales, México cubre la definición de datos personales, cubre a los datos biométricos. Cada país diseña su propio marco jurídico de la privacidad. Existe un riesgo latente en el flujo de información biométrica en materia migratoria. Ustedes pueden ver en la pantalla qué son los datos biométricos. Son todas aquellas características fisiológicas, es decir, físicas y de comportamiento del ser humano en este caso, que los vamos a utilizar para identificar al individuo. No son todos los que existen. El cuerpo humano completo tiene datos biométricos, pero no todos esos datos pueden servirnos o ser de utilidad para los sistemas biométricos. Siguiente, por favor. ¿Para qué sirven? Bueno, pues primero hay 2 tipos de sistemas biométricos y pueden formarse un sinfín de conjugaciones en este tipo de sistemas biométricos. Generalmente tienen 2 fines: la identificación, es decir, reconocer al individuo que va a responder a la persona quién eres. Eres Vanessa Díaz. Y para autenticar o verificar la identidad, es decir, es quien dice ser, es realmente Vanessa Díaz. Los sistemas de reconocimiento biométricos utilizan un dato y lo comparan con una lista o base de datos, es decir, en el caso concreto, las bases criminales encuentran la huella dactilar de un individuo en la escena del crimen y la comparan en una lista que tienen un sinfín de huellas dactilares para poder identificar a la persona. En cambio, los sistemas de verificación solo utilizan un dato comparándolo con el mismo dato almacenado. El ejemplo, las bases migratorias, es decir, tu pasaporte trae una huella dactilar y con migración o con el agente migratorio se compara esa huella dactilar con la que te van a solicitar a la hora que te presentes con el agente migratorio. Siguiente, por favor. Existe un sinfín, son versátiles. Nuestro país ya tiene muchísimas bases de datos migratorias. Siguiente, por favor. Son tan versátiles que se aplican en un sinfín de cuestiones, pero básicamente todos los países tienen las mismas bases de datos para cuestiones migratorias y para enforcement o para cuestiones policíacas o de crimen, y estas son todas las bases de datos generalmente que tienen los países. Yo voy a presentar en las diapositivas 4 países: México, Australia, Nueva Zelanda y España, como casos representativos. Siguiente, sobre todo por la cuestión de flujo de información, ya sea por cuestiones mercantiles o de turismo.
La tendencia, no nos hemos dado cuenta, pero la tendencia es centralizar los documentos, es decir, que un solo documento nos sirva precisamente para identificarnos con el objetivo de poder utilizarlo vía, la que imaginemos, ¿no? Entonces, bueno, siguiente, por favor. Existen un sinfín de empresas que ofrecen los servicios y el objetivo es que esta credencial de identidad te sirva también para que se te pueda depositar tu nómina y puedas pagar el café en cualquier centro comercial, puedas tú consultar tu saldo, puedas tú guardar información. Siguiente, por favor. Esta es una de las empresas que ha querido entrar al mercado latinoamericano, sobre todo en México y Colombia, por la cantidad de número de individuos que podríamos ser. Siguiente. Y centrándonos ya en el documento biométrico de pasaporte, estos son los elementos de seguridad que debe tener por obligatoriedad. A partir del 2015, la Organización Civil de Aviación Internacional, la OCAI, obliga a todos los países miembros a contar con un documento de pasaporte biométrico. Y México, obviamente, ya para el 2015 ya tiene emitido su pasaporte biométrico. Hay 3 tipos de pasaportes biométricos o 3 generaciones de pasaporte biométrico. México opta por la segunda generación. Siguiente, por favor. Estas son algunas de las representantes de las bases de datos a nivel nacional que existen. En el caso de Australia y Nueva Zelanda, no tienen bases de datos unidas, es decir, afiliadas con plataformas internacionales a 24 horas a los 7 días. Ellos prefieren, por cada una de las solicitudes que haga, aunque sea 1 millón de solicitudes por día, solicitar y aprobar y verificar que se va a ver un flujo de información antes de conectarse. Siguiente, por favor. En el caso de México, bueno, en el ámbito criminal tenemos la plataforma México, que no solamente aloja la información mexicana, sino también de Centroamérica. Los sistemas migratorios que actualmente la Secretaría de Relaciones Exteriores en su portal contempla, que es el Sistema Integral de Protección Consular, que va a abarcar el Sistema de Registro para Mexicanos en el Exterior, la información estratégica producida por los consulados, el Centro de Información de Asistencia a Mexicanos, el Sistema Integral de Administración Consular, el Sistema para la Gestión Programático y Presupuestaria de las Representaciones de México en el Extranjero, aplicaciones virtuales para el registro y seguimiento de casos de niñas, niños y adolescentes no acompañados, y obviamente tenemos la visa de negocios APEC. Y un poquito más, ¿no? Siguiente, por favor. En España, recientemente, a petición de la Unión Europea por un caso que tuvieron en la Corte, se crea la base de datos única de ADN en materia criminal. Se tiene Schengen 1 y Schengen 2, que va a formar parte ya del nuevo sistema migratorio que se llama Common Identity Repository, que es la nueva base a nivel mundial, más grande en cuestión de datos biométricos, que va a estar alimentando una de antecedentes criminales de los terceros países o de países que no forman parte de la zona Schengen. Va a estar alimentado del Sistema Europeo de Información de Autorización de Viajes y el Sistema de Entradas y Salidas en cuestiones migratorias. Además, España tiene su propio sistema de información de visas. Sigue el Eurodac. Y también tenemos, obviamente, en Asia y Pacífico, la zona Schengen sigue estando, y Interpol, ¿no? Que son las bases de datos con las cuales nuestro pasaporte a la hora de migración son verificadas para que el pasaporte sea válido, para que realmente la persona que está diciendo que porta el pasaporte es, y bueno, se le pueda dar la entrada. Y solo me resta finalizar para decirles que de una entrevista que yo tuve con la gente de Interpol, el pasaporte biométrico no garantiza que la persona que porta el pasaporte sea auténtica. Muchísimas gracias por su invitación. Bueno, pues muchas gracias, doctora. Espero que a todos les haya parecido tan interesante como a mí me ha parecido esta mesa. Agradezco a todos los ponentes por sus participaciones, por sus comentarios, por los contenidos de sus presentaciones, y creo que mañana continúa a las 9 de la mañana la cumbre del 2019. Gracias. Buen provecho. La Guardia Nacional, datos personales, la ciberseguridad, así como el tema de migración, fueron asuntos que fueron tratados en este primer día de la cumbre Unipol
2019 y que se estará desarrollando en las instalaciones del Senado de la República. Datos importantes en torno a la relevancia y la importancia de poder crear cuadros capacitados en relación con la ciberseguridad que afecta a muchos ámbitos de la vida cotidiana en México y en el mundo. Estos temas seguirán tratándose en el Senado de la República, por supuesto reiterándoles la invitación para que estén pendientes de la programación del canal del Congreso y puedan ustedes dar un seguimiento del trabajo de la actividad que se estará desarrollando en el Congreso de nuestro país. Les agradecemos que nos hayan acompañado. Continúen la señal del canal del Congreso. Hasta pronto.